Que el Señor nos bendiga, nos ayude. Eh, Busquemos la palabra del Señor en el libro de Génesis, capítulo 16. Amén. El primer libro de la Biblia, libro de Génesis, capítulo 16. Una historia bien conocida. Generalmente se enseña en las escuelas dominicales. Amén. Busquemos Génesis capítulo 16, desde el 1 en adelante. Y como estamos enseñados, los que lo hayamos encontrado nos ponemos de pie y le daremos lectura en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dice, lleva por título Agar e Ismael. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizás tendré hijos de ella. Y atendió Abraham el ruego de Sarai. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham su marido. Y él se llegó a Abraham, Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concedido, miraba con desprecio a su señora. Entonces Sarai dijo a Abraham: mi afrenta sea sobre ti. Yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta, me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. Y respondió Abraham a Sarai: he aquí, tu sierva está en tu mano. Haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. Y halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que estaba en el camino de Shur. Y le dijo: Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella respondió: huyo de delante de Sarai mi señora. Y le dijo el ángel de Jehová: vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Le dijo también el ángel de Jehová: multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Además le dijo el ángel de Jehová: he aquí que has concedido y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. Amén. Hasta ahí la palabra del día de hoy. Bueno, todos sabemos que desde Adán y Eva la maldad se empezó a multiplicar, vino el diluvio, y solamente fueron salvados Noé y su familia. Y de Noé, Sem fue descendiente Abraham. Y en el capítulo 12, si no me equivoco, Dios llama a Abraham y le dice que se vaya de su tierra a la tierra de Canaán, que tome todas sus cosas, tome a su esposa, a sus siervos, a sus animales, y marche a la tierra de Canaán, el cual él le dará por heredad a sus hijos. Amén. Y él de ahí, en esa misma palabra, le dice que lo va a hacer padre de una nación poderosa, de una nación donde serán salvas todas las naciones. Pero Abraham en ese tiempo tenía 75 años. Ya era viejo, entre comillas, para nosotros viejo, porque en esos tiempos vivían más de 100 años. Entonces se fue a la tierra de Canaán y fueron hubo un tiempo que hubo una sequía y se fueron a Egipto. Y ahí es donde ella tomó por sierva a Agar. Amén. Entonces de ahí, de ese tiempo donde él se fue a Egipto, donde adquirió Sarai, su esposa, a Agar. Entonces ya habían pasado
Dice la palabra de Dios en el versículo 16 del mismo capítulo 16, dice, era Abraham de edad de 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. O sea, habían pasado 11 años desde que ellos salieron. Desde Harán, si no me equivoco, era la tierra donde ellos estaban. 11 años pasaron para que recién tuviera el primer hijo Abraham. Aunque sabemos que él no era el hijo de la promesa, ¿cierto? Aquí podemos ver que Sarai quiso, entre comillas, ayudar a Dios. Quiso, a lo mejor en sus pensamientos, ella quiso apurar la promesa que Dios le había dado a Abraham, ¿cierto? Porque ella le dijo, yo soy estéril. Y en ese tiempo donde la mujer concedía hijos hasta que ya no pudiera más, una mujer estéril era muy mal vista, no era valorada como una persona, como una mujer que podía conceder hijos. Entonces, para no ser menos, Sarai se le ocurrió que su esposo tuviera hijo con su sierva. Y aquí podemos ver, en esta historia, podemos ver 3 personajes, que es Abraham, Sarai y Agar, los cuales tomaron los 3 diferentes posturas, diferentes pensamientos tenían ellos. Sarai quería que pronto Abraham tuviera hijos, ¿cierto? Y Agar, al ya estar embarazada, para ella en su pensamiento era más valiosa que su misma señora, que su misma dueña, que era Sarai. Entonces la empezó a tratar con desprecio, la empezó a tratar mal y la aborrecía. Pero como la palabra del Señor, como la palabra de Dios es soberana, la bendición y la promesa que era para Abraham era con su esposa, no con su sierva. Y pasaron, aconteció que cuando ella estaba embarazada, su señora la llevó delante de su esposo y le dijo, le echó la culpa a él literalmente, que su esposa, o sea, que su sierva la tratara mal. Pero él le dijo, es tu sierva, así que tú ves lo que hace. Y Sarai empezó a tratarla mal, a Agar. Y ahí fue cuando ella pensó en huir, pensó en arrancar. Y se arrancó. Pero como Dios es soberano y es sabio, la mandó a su ángel a encontrarla ahí en el desierto. Y le dijo, vuélvete. Y haz caso y sométete a tu señora, ¿cierto? Le dijo que tenía que obedecer a su dueña, entre comillas, a su señora, y que tenía que obedecer todo lo que ella dijera. Porque si nosotros analizamos o pensamos, si ella no hubiese sido tan altanera al estar embarazada con su señora, a lo mejor ella no le hubiese tratado mal a ella. Pero la cosa no fue así. Entonces, nació Ismael, y también Jehová le prometió a Agar que su hijo también iba a multiplicarse, que no se pudieran contar. Así igual como lo había hecho con Abraham, se lo prometió a Agar. Y sabemos que Ismael es padre de otra nación que tiene conflicto con Israel. Amén, todos sabemos la historia, y hasta el día de hoy tienen conflictos esas 2 naciones. Pero Abraham creía en la promesa de Dios, creía que aún él estuviera viejo, Dios no era un Dios mentiroso, y su fe estaba puesta en la promesa que Dios le había prometido. Dice la palabra de Dios más adelante, en el capítulo 21, se relata el nacimiento de Isaac, y dice también que era Abraham de 100 años cuando nació Isaac, su hijo. O sea, desde que Dios le prometió y le dijo que saliera de las tierras donde él habitaba a las tierras de los extranjeros,
a la tierra de Canaán, habían pasado 25 años desde que Isaac nació. Y todos sabemos que Isaac tuvo un puro hijo, que fue Jacob. Y Jacob tuvo a 12 hijos con sus diferentes esposas, con sus 12 esposas, que fueron las 12 tribus de Israel. Y ahí es donde se empezó a hacer la nación. Entonces, si nosotros contamos los años, son 25 años desde que Dios prometió algo y lo cumplió. 25 años que para a nosotros a lo mejor es mucho, para Dios fue casi nada. Muchas veces nosotros tenemos peticiones delante de Dios, tenemos algún problema que estamos pasando, alguna dificultad, y esperemos y nosotros creemos que Dios nos va a responder inmediatamente o nos va a responder al otro día, o va a pasar un mes que ya encontramos que es suficiente y Dios nos tiene que responder. Pero en la Biblia está demostrado en muchos relatos, en muchas historias con diferentes personajes, que Dios nos responde al tiempo de uno, que Dios nos responde cuando uno quiere. Imagínense, a los 75 años que Abraham salió, pasaron más de 600 años hasta que Moisés pudo liberar a Israel de Egipto. Imagínense, ahí recién fueron un pueblo libre, un pueblo que ellos pudieran estar bajo el mando de Dios. 600 años pasaron, desde que Dios prometió hasta que Dios cumplió. Podemos haber, muchas veces podemos nosotros pensar que si hacemos algo para ayudar la causa que nosotros tenemos, es ayudar a Dios o va a facilitar la promesa que Dios nos ha prometido, o podemos ayudar a Dios a cumplir o a responder nuestra petición. Pero la verdad que la paciencia en nuestras vidas tiene que ser muy importante, tiene que ser primordial. Porque si vemos, nosotros acabamos de ver a Abraham. Yo les dije que habían pasado 600 años desde que Israel fue una nación libre. Cuando Dios le promete a David que iba a ser rey, él era adolescente. Y pasaron, por los estudiosos dicen que fueron entre 15 y 20 años que él pudo recién ser rey. Imagínense, David tuvo oportunidad de matar a Saúl, tuvo varias oportunidades de matarlo para que él fuera rey, porque sabemos que un rey no puede ser sacado de su trono hasta que él muere. Amén. No es como los presidentes que pueden renunciar, pero los reyes tenían que morir para poder tener otro nuevo rey. Entonces David tuvo la oportunidad y si él hubiese pensado, yo voy a ayudar al Señor y voy a ser rey ahora matando a Saúl. Pero él no lo hizo porque él esperó y creyó en la promesa de Dios. Él creyó con toda su fe de que tarde o temprano Dios le iba a cumplir la promesa que le prometió. Así también fue como con Abraham. Y muchas veces nosotros hacemos cosas o no tenemos paciencia y no dejamos que Dios actúe. No dejamos que Dios responda, no dejamos que Dios mueva lo que tiene que mover para que nuestra petición se cumpla. Por eso, mis hermanos, muchas veces la única cosa que tenemos que hacer es orar. Es de rodillas, donde usted quiera que lo haga, ya sea en su habitación, en su casa solo, o a lo mejor con su familia, tener esa oración presente, esa petición presente en oración, en ruego, hasta que Él cumpla. El domingo pudimos ver una promesa cumplida de nuestro hermano Francisco. 7 años tardó en responder y en cumplir la promesa. Yo me recordaba cuando Dios me prometió por sueño que iba a tener una esposa que está allá atrás. Yo pensé que ya se me había ido el tren. La verdad, pensé que ya no iba a tener esposa, pero Dios en su sabiduría me mostró a mi esposa que yo me iba a casar con ella.
Y pasaron muchas cosas que a lo mejor yo podía haber dicho, no, vamos para el otro lado de lo que Dios prometió, ¿cierto? Yo pude haber hecho algo en contra de la voluntad de Dios, pero tenía la fe puesta en ese sueño que fue tan claro para mí que hasta el día de hoy me acuerdo. Y tuve la gracia de poder esperar, de poder dejar que el Señor actuara. Porque muchas veces vemos todo lo contrario, vemos todo al revés, vemos todo y creemos en nuestra mente, en nuestra lógica, que no se va a cumplir lo que Dios prometió, o que Dios no lo respondió, o que Dios no los tomó en cuenta, o que Dios no nos escucha. Pero mis hermanos, Dios sí escucha, Dios sí cumple sus promesas, Dios sí va a responder tu petición, Dios sí va a responder esa aflicción y la va a hacer alegría. Dios sí tiene en cuenta a sus hijos. Desde el día que uno dijo, amén, creo en ti, Él jamás se va a apartar de ti. Porque Él es Dios, es un Dios verdadero, es un Dios fiel. Su fidelidad, su amor, todo lo que Él tiene para nosotros, su misericordia, no tiene entendimiento. Yo no lo puedo explicar el amor de Dios. Yo no le puedo explicar la misericordia que Él tiene para mi vida, para la de ustedes. Y si alguien nos pregunta, tampoco lo podremos explicar. Porque el amor de Dios es inentendible. Y lo podemos ver cuando Él murió en la cruz. Cuando Él tenía a su derecha y a su izquierda a un ladrón en cada lado. El de la derecha, si no me equivoco, le dijo, reconoció que Él era el Hijo de Dios. Y porque creyó ese ladrón, le dijo que iba a estar con Él en el paraíso. Imagínense toda una vida de robo, toda una vida que llevó ese ladrón, esa persona, de equivocaciones, de errores, pero en el último minuto, antes de morir, Dios lo perdonó, Jesús lo perdonó, amén. Y nosotros que tratamos de hacer las cosas bien, que tratamos de no herir el pensamiento de Dios o no herir la imagen que Dios tiene de nosotros, lo único que podemos hacer en el momento de la aflicción, en el momento que no tenemos salida, es orar, es creer, seguir creyendo. En el momento más duro es seguir alabando al Señor. Porque muchas veces uno pide que el Señor haga la voluntad por alguna cosa, por alguna situación que nosotros estamos pasando, nuestros familiares están pasando. Pedimos que el Señor haga la voluntad de Él y a veces no nos gusta. A veces no nos parece que eso fue lo correcto, pero si es la voluntad de Dios, es la perfecta. Así que mis hermanos, siga orando por su familia, siga orando mi hermana Marta por su hijo. Siga orando, porque Dios va a responder, tarde o temprano. Se demore 1 año, se demore 2, pero Dios les va a responder. Y a nosotros también nos queda seguir orando, seguir pidiendo lo uno por los otros, porque es más llevadero cuando uno tiene hermanos, cuando uno tiene familiares orando por la misma causa, que orar solo. Amén. Dios bendiga su vida y recuerde que para el Señor 25 años no es nada. Muchas veces a lo mejor estamos pidiendo algo y creemos que meses o 10 años, 20 años es suficiente, pero para Dios no lo es, porque Él sabe nuestros corazones, Él sabe nuestros sentimientos, sabe lo que pensamos. Imagínese, mi hermano, que si el Señor nos diera todo lo que le pedimos inmediatamente, estaríamos allá afuera y cada vez que tengamos un problema, volvamos al Señor. Total, Él lo responde inmediatamente y después vuelve a hacer lo mismo de antes, a ser la misma persona de antes, irse al mundo. Total, cuando necesita el Señor, Él va a responder inmediatamente. Pero Él nos ama como un hijo. Y si ahora que yo soy padre, pienso que si mi hijo me pidiera todo lo que Él quiera, se va a equivocar en muchas cosas.
Si yo le doy, por ejemplo, todos los juguetes que él tenga o que él quiera, sé que no va a jugar ni con la mitad. Si él me pidiera todos los autitos del mundo, si yo pudiera dárselo, a lo mejor se lo daría, pero estaría haciéndole un mal. Amén. Entonces, cuando estemos en el problema, en la dificultad, no se enoje con Dios. No piense que Dios no lo toma en cuenta, porque Él sí lo toma en cuenta. Lo que pasa es que muchas veces pedimos mal, pedimos cosas que a nosotros nos va a hacer mal, pedimos cosas que a nosotros nos va a hacer cambiar. Así que confía en el Señor, que sus promesas no vencen, no tienen fecha de vencimiento, no tienen trascendencia en el tiempo, no vencen. Por ejemplo, el mismo Abraham fue prometido a él la promesa, pero a sus hijos, a su hijo Isaac, a Jacob, perdón, con él recién se formó una nación. Amén. Espero que esta palabra haya sido de bendición. Para el Señor sea toda honra y gloria y para mí su misericordia. Amén. Vamos a estar esperando a nuestra hermana. No se preocupe, yo veo eso después. A nuestra hermana María José, para que esté continuando con el servicio.